Imagina que vives en el país más poderoso del planeta, un país que presume de ser el motor económico del mundo, donde todo parece funcionar, donde los rascacielos tocan el cielo y las marcas estadounidenses llegan a cada rincón del planeta. Pero detrás de esa fachada de prosperidad y estabilidad hay una realidad mucho más compleja, una historia que mezcla poder político, decisiones económicas arriesgadas y un futuro que podría cambiar para siempre la vida de millones de personas. Hoy vamos a hablar de Estados Unidos, la nación que imprime la moneda más poderosa del mundo, el dólar, y que al mismo tiempo arrastra una deuda gigantesca que crece como un monstruo imparable. Vamos a ver cómo las decisiones de sus presidentes, las disputas en el Congreso y las tensiones políticas internas impactan directamente en la economía global. Porque lo que pasa en Washington no se queda en Washington. Afecta tu bolsillo, tu trabajo y hasta los precios que pagas cada vez que vas al supermercado. Para empezar, debemos entender que Estados Unidos no es solo un país. Es un imperio económico. Representa casi una cuarta parte de la riqueza mundial medida en Producto Interno Bruto. Es decir, de cada $4 que se generan en el planeta, uno proviene de Estados Unidos. Pero lo más impresionante es que esa supremacía no se sostiene solo en fábricas o empresas, sino en un arma mucho más poderosa: el control de la moneda mundial. El dólar no es simplemente un pedazo de papel verde. Es la llave que abre o cierra los mercados. Es la moneda en la que se pagan la mayoría de las materias primas, desde el petróleo hasta el trigo. Y es el refugio al que acuden los países en tiempos de crisis. Aquí está el gran truco. Estados Unidos puede imprimir su moneda sin que nadie lo detenga, mientras el resto del mundo necesita trabajar para conseguirla. Esa es una ventaja estratégica que ningún otro país tiene. Pero esta historia no sería completa sin mirar hacia la política. Porque cada decisión económica está atravesada por luchas de poder, por ideologías enfrentadas y por promesas electorales que muchas veces terminan costándole caro a los ciudadanos. El gobierno estadounidense gasta más de lo que ingresa año tras año, y la deuda pública ya supera los $33 billones. Una cifra tan grande que resulta casi imposible de imaginar. ¿Qué significa esto en palabras simples? Significa que Estados Unidos vive pidiendo prestado para poder seguir funcionando, como una familia que utiliza la tarjeta de crédito para pagar hasta la comida del día. Aquí aparece la primera gran paradoja. Mientras Estados Unidos se endeuda hasta niveles históricos, los inversionistas de todo el planeta siguen confiando en su capacidad de pago. Compran bonos del Tesoro estadounidense porque creen que pase lo que pase, Estados Unidos siempre cumplirá sus deudas. Pero ¿qué pasaría si esa confianza se rompe? ¿Qué ocurriría si algún día el mundo empezara a dudar de la fortaleza del dólar o de la estabilidad política del país? Esa es la pregunta que inquieta a economistas, banqueros y líderes políticos de todo el planeta. Y la respuesta depende de algo más que números. Depende de la política interna de Estados Unidos, de sus divisiones, de las peleas entre republicanos y demócratas, de las elecciones presidenciales y de la manera en que un puñado de políticos maneja el destino económico de millones de personas. La política y la economía en Estados Unidos están unidas como las dos caras de una moneda. No se puede entender una sin la otra. Por ejemplo, cuando el Congreso no se pone de acuerdo para aumentar el techo de la deuda, el gobierno literalmente se queda sin dinero para pagar sus compromisos. Esto no es una exageración. Ha pasado varias veces en la historia reciente. Y cada una de esas crisis ha sacudido los mercados internacionales. Lo que en Washington parece una pelea partidista, en el resto del mundo se traduce en inestabilidad, en miedo, en caídas bursátiles y en riesgo para la economía global. Y aquí es donde comienza nuestra historia. Vamos a recorrer los principales problemas que enfrenta la economía de Estados Unidos. La inflación es, sin duda, uno de los enemigos más peligrosos para cualquier economía, y Estados Unidos no es la excepción. Durante décadas, el país logró mantener una inflación relativamente estable, convirtiéndose en el ejemplo que muchos querían imitar. Sin embargo, los últimos años demostraron que incluso la nación más poderosa del planeta no es inmune a este fenómeno. Después de la crisis sanitaria global, el gobierno estadounidense aplicó una receta clásica: inyectar dinero a la economía para evitar un colapso total. Millones de familias recibieron cheques de ayuda, miles de empresas fueron rescatadas, y el Estado gastó sumas gigantescas para mantener el motor económico en marcha. En el corto plazo, la medida funcionó. El desempleo cayó, el consumo se disparó y la economía parecía estar de pie nuevamente. Pero había un costo oculto. La inflación comenzó a subir con fuerza. Los precios de la gasolina, de los alimentos y de la vivienda se dispararon, golpeando directamente a la clase media y baja. Para un país acostumbrado a una estabilidad casi eterna,
Ver cómo los precios subían mes tras mes fue un golpe de realidad. Y aquí entra en escena la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, cuya misión es precisamente mantener la inflación bajo control. La Reserva Federal decidió entonces aplicar la herramienta más poderosa de su arsenal: subir las tasas de interés. Cada aumento en la tasa significa encarecer el crédito, frenar el consumo y enfriar la economía. El objetivo era claro: controlar la inflación, aunque eso significara arriesgarse a una recesión. Y aquí surge un dilema casi filosófico. ¿Es mejor permitir que los precios se desboquen y mantener el crecimiento económico? ¿O enfriar el motor a riesgo de dejar a miles de personas sin empleo? Esta es una de esas decisiones que parecen técnicas, pero que son profundamente políticas. Porque detrás de cada número hay millones de familias que pagan hipotecas más altas, que ven cómo sus deudas de tarjetas de crédito se vuelven más caras, que posponen la compra de un auto o de una casa porque simplemente ya no pueden permitírselo. Y los políticos lo saben. La inflación se ha convertido en un arma electoral. Los republicanos acusan a los demócratas de gastar sin control y de haber provocado la tormenta de precios. Los demócratas, por su parte, defienden que las ayudas fueron necesarias para evitar una catástrofe mayor, y señalan factores externos como la guerra en Ucrania o la crisis de suministros global. Lo cierto es que mientras se lanzan acusaciones de un lado y del otro, la realidad golpea a los ciudadanos. El costo de vida en Estados Unidos se disparó, y aunque los salarios han crecido, no lo han hecho al mismo ritmo que los precios. En términos simples, la gente siente que trabaja más, gana más en números, pero compra menos. Y esa frustración es el caldo de cultivo perfecto para la polarización política. Aquí se conecta economía con política de una forma brutal. Cada decisión de la Reserva Federal, cada discurso del presidente sobre la inflación, cada dato publicado por el Departamento de Trabajo se convierte en munición para las campañas electorales. El ciudadano común ya no entiende si la economía va bien o mal, porque escucha un mensaje desde un lado y el mensaje contrario desde el otro. Lo único que sabe es lo que siente en su bolsillo, y eso es mucho más poderoso que cualquier estadística. Pero atención, el problema no es solo interno. Cuando Estados Unidos sube las tasas de interés, todo el mundo tiembla. Los capitales huyen de países emergentes para refugiarse en el dólar. Las monedas locales se deprecian y las deudas en dólares se vuelven más costosas para naciones enteras. Es decir, la lucha contra la inflación en Estados Unidos no solo afecta a los estadounidenses, sacude la economía global. Y aquí aparece otro punto clave. El dólar se fortalece cada vez que la Reserva Federal endurece su política. Lo que en teoría suena bien para Estados Unidos, pero genera un efecto perverso. Las exportaciones estadounidenses se encarecen y pierden competitividad frente a otros países. En pocas palabras, controlar la inflación puede terminar golpeando a sus propias empresas. Este es el laberinto en el que se encuentra hoy Estados Unidos. Un país atrapado entre el deber de controlar los precios y la necesidad de mantener su economía creciendo. Entre las presiones electorales y las exigencias de los mercados. Entre el interés de sus ciudadanos y el impacto que genera en el resto del mundo. Y mientras tanto, la Reserva Federal se convierte en una especie de árbitro todopoderoso, que toma decisiones que afectan desde Wall Street hasta un pequeño agricultor en Latinoamérica que ve cómo su moneda se desploma. Pero la inflación y las tasas de interés no son el único frente de batalla. Detrás hay un monstruo mucho más grande que crece en silencio y que amenaza con devorar todo: la deuda pública. Si la inflación es un problema urgente, la deuda pública de Estados Unidos es un problema gigantesco que no deja de crecer. Hoy supera los 33 billones de dólares. Esa cifra es tan grande que resulta imposible de imaginar. Para darte una idea, si alguien gastara $1 millón cada día desde que nació Jesucristo hasta hoy, aún no llegaría ni cerca de esa cantidad. Estados Unidos vive con déficit fiscal año tras año. Significa que gasta mucho más de lo que recauda en impuestos. Y como cualquier persona o empresa, cuando no tienes suficiente dinero, pides prestado. El gobierno lo hace emitiendo bonos del tesoro, que son básicamente pagarés que dicen: dame tu dinero hoy y yo te lo devolveré en unos años con intereses. Y aquí aparece un detalle fascinante. A pesar de que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, todo el planeta sigue prestándole dinero. Los bancos, los fondos de inversión, incluso gobiernos extranjeros como China y Japón, compran esos bonos porque confían en que Estados Unidos siempre pagará. ¿Por qué? Porque hasta ahora nunca ha dejado de hacerlo, y porque controla la moneda en la que se paga la deuda, el dólar. Pero esta confianza tiene un límite político.
Porque en Estados Unidos existe algo llamado techo de deuda. Es un mecanismo que obliga al Congreso a autorizar cada cierto tiempo un aumento en la cantidad de dinero que el gobierno puede pedir prestado. En teoría, se creó para mantener disciplina fiscal. En la práctica, se ha convertido en un espectáculo político que pone a temblar al mundo entero. Cada vez que se acerca el momento de elevar el techo de deuda, republicanos y demócratas se enfrascan en una batalla feroz. Los republicanos suelen exigir recortes de gasto a cambio de aprobar el aumento. Los demócratas defienden la necesidad de seguir financiando programas sociales y proyectos de infraestructura. El resultado: semanas de incertidumbre, mercados nerviosos y titulares alarmantes sobre un posible default de Estados Unidos. Imagina lo que significaría que Estados Unidos no pudiera pagar su deuda. Sería como si el alumno más aplicado de la clase, aquel en el que todos confían, de repente dijera: no puedo pagar lo que debo. El sistema financiero mundial entraría en pánico, los mercados caerían y la confianza en el dólar sufriría un golpe devastador. Aunque en el pasado siempre han logrado ponerse de acuerdo en el último minuto, cada crisis de techo de deuda erosiona un poco más la imagen de estabilidad de Estados Unidos. Los inversionistas empiezan a preguntarse: ¿qué pasará la próxima vez? ¿Y si un día el Congreso no logra un acuerdo a tiempo? Aquí la política y la economía se cruzan de manera dramática. Lo que en apariencia es una discusión parlamentaria se convierte en un riesgo para la economía global. Los políticos lo saben, pero lo usan como herramienta de negociación. El problema es que jugar con el techo de deuda es como jugar con fuego. Tarde o temprano puede quemar a todos. Y mientras tanto, la deuda sigue creciendo. Porque aunque se logre elevar el techo una y otra vez, eso no resuelve el problema de fondo. Estados Unidos gasta más de lo que gana. El déficit se alimenta de programas militares, de seguridad social, de salud, de educación y de rescates financieros. Nadie quiere recortar nada porque políticamente sería un suicidio, pero seguir acumulando deuda también es peligroso. Algunos economistas advierten que este camino no puede sostenerse para siempre. Tarde o temprano habrá un límite. Otros creen que gracias al poder del dólar, Estados Unidos puede seguir endeudándose indefinidamente. Lo cierto es que nadie sabe dónde está la línea roja. Y esa incertidumbre es suficiente para mantener en alerta a todo el sistema financiero. La deuda es el gran elefante en la sala, el tema que todos ven pero pocos se atreven a enfrentar de verdad. Y lo más inquietante es que mientras los políticos se pelean por ganar puntos en las encuestas, la bola de nieve sigue creciendo. Pero si la deuda ya es un monstruo, hay otro factor que lo hace aún más temible: el contexto geopolítico. Porque no podemos hablar de la economía estadounidense sin hablar del papel que juega en el mundo y de los rivales que buscan arrebatarle la corona del dólar. Hablar de la economía de Estados Unidos sin hablar de geopolítica sería como contar la mitad de la historia. Porque el poder económico estadounidense no se entiende solo por sus cifras de crecimiento o por la riqueza de sus empresas, sino por el rol que juega su moneda en el tablero internacional. El dólar no es simplemente una divisa, es un arma. Una herramienta de poder y control. Desde hace décadas, el dólar es la moneda de reserva mundial. Significa que la mayoría de los países acumulan dólares en sus bancos centrales, comercian petróleo, gas, alimentos y materias primas en dólares, y que los mercados financieros internacionales funcionan con esta moneda como referencia. En otras palabras, el dólar es el idioma del dinero en el planeta. Esta posición le da a Estados Unidos una ventaja estratégica única. Puede financiar sus déficits sin miedo a quedarse sin compradores, porque todo el mundo necesita dólares. Puede imponer sanciones económicas a países rivales, bloqueando su acceso al sistema financiero global, como lo hizo con Irán, Rusia o Venezuela. Puede, literalmente, decidir quién juega y quién queda fuera del mercado internacional. Pero esta hegemonía también ha despertado la ambición de rivales que buscan destronar al dólar. China, por ejemplo, ha impulsado la internacionalización del yuan, creando acuerdos comerciales con países de Asia, África y América Latina para usar su moneda en lugar del dólar. Rusia, tras las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania, aceleró su búsqueda de alternativas al sistema dominado por Estados Unidos. Y agrupaciones como los BRICS intentan crear mecanismos financieros que reduzcan la dependencia del dólar. El problema para estos rivales es que el dólar no se ha ganado su lugar por casualidad. Es respaldado por la economía más grande del mundo, por mercados financieros profundos y confiables. Reemplazarlo no es tarea sencilla. Sin embargo, cada paso que dan estos países para crear alternativas es una señal de que el reinado del dólar enfrenta desafíos crecientes. Cada crisis interna alimenta la narrativa de que Estados Unidos ya no es tan confiable como antes.
Y en un mundo cada vez más multipolar, esas dudas pueden ser aprovechadas por sus rivales. Sin embargo, lo que sí está ocurriendo es una lenta diversificación. Cada vez más países buscan usar monedas locales en sus intercambios. Y aunque el dólar sigue siendo el rey, poco a poco su corona comienza a pesar más. La geopolítica entonces se convierte en un factor central para entender el futuro económico de Estados Unidos. No se trata solo de cuántos dólares imprime la Reserva Federal o de cuánta deuda acumula el gobierno. Se trata de hasta dónde puede extenderse el poder del dólar en un mundo que ya no acepta la hegemonía estadounidense sin cuestionamientos. Y este es un punto clave. Si algún día el dólar perdiera su estatus como moneda de reserva mundial, Estados Unidos enfrentaría una crisis sin precedentes. Ya no podría endeudarse tan fácilmente. Ya no podría financiar sus déficits sin consecuencias graves y tendría que ajustarse a una realidad mucho más dura. Por eso, cada movimiento geopolítico, cada sanción, cada acuerdo internacional se convierte en una pieza de ajedrez en este juego por el futuro del dinero. Y Estados Unidos lo sabe. Su poder económico depende tanto de sus decisiones internas como de su capacidad para mantener su influencia global. Pero no todo depende del exterior. Dentro de sus fronteras hay un factor que puede ser aún más decisivo para su futuro económico: la política interna, marcada por la polarización, las elecciones y el choque entre dos visiones de país completamente opuestas. La historia de Estados Unidos siempre se ha contado como la del país que todo lo logra, el lugar donde los sueños se hacen realidad, la tierra de las oportunidades infinitas. Pero hoy, detrás de los rascacielos de los números del PIB y de la fortaleza del dólar, hay una verdad incómoda. La mayor potencia del mundo vive atrapada entre deudas gigantescas, una política cada vez más dividida y una economía que ya no puede sostenerse sin pedir prestado al futuro. El mundo observa con atención, porque lo que ocurre en Washington no se queda en Washington. Cada decisión sobre el techo de la deuda, cada elección presidencial, cada movimiento de la Reserva Federal resuena en las bolsas de Europa, en los bancos de Asia y en los mercados de América Latina. Todos dependemos, en mayor o menor medida, de lo que decida un país que ya no parece tan seguro de sí mismo. Y ahí está la paradoja. Estados Unidos sigue siendo fuerte, sigue siendo influyente, sigue teniendo al dólar como rey. Pero sus grietas internas crecen. La polarización, el enfrentamiento político, el aumento de la desigualdad y la competencia global amenazan con cambiar para siempre el equilibrio del poder económico mundial. ¿Está Estados Unidos ante una nueva reinvención histórica? ¿Estamos presenciando el inicio de su declive como superpotencia? Nadie tiene la respuesta definitiva. Lo único cierto es que lo que pase en este país marcará el rumbo de la economía mundial en las próximas décadas. Así que la próxima vez que escuches hablar del dólar, de Wall Street o de las elecciones estadounidenses, recuerda esto. No se trata solo de un país, se trata del futuro de todos. Y si este análisis te ayudó a mirar la economía y la política de Estados Unidos con otros ojos, no lo dejes aquí. Comparte este video para que más personas entiendan lo que realmente está en juego. Deja tu opinión en los comentarios, porque tu voz también forma parte del debate. Y únete al canal para que juntos sigamos desenmascarando las verdades que se esconden detrás de los titulares. El conocimiento es poder, y el poder de estar informados está en tus manos.